Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a este nuevo vídeo técnico en el que vamos a describir el funcionamiento de un compresor de doble tapa. Un compresor que trabajará a unas temperaturas de evaporación muy bajas, con un refrigerante, bueno, que podría ser 507, 449A, etcétera. Es decir, un refrigerante, como estamos viendo, que es un compresor semihermético, no será amoníaco. La peculiaridad del compresor de doble tapa, ahora lo vamos a ver detenidamente, es que permite una tasa de compresión escalonada a una presión intermedia, de forma que la tasa de compresión total sería muy alta e inviable para el desarrollo o para un funcionamiento correcto, un rendimiento correcto de un sistema que puede evaporar a una temperatura muy baja, a una presión muy baja. Con lo cual la tasa de compresión generalmente en estos compresores supera de los 10 puntos, la tasa de compresión supera 10 y la temperatura de descarga sería inviable, con lo cual se hacen dos etapas de compresión. Ahora veremos el circuito. Aquí estamos viendo que el compresor, lo que es la salida de descarga principal, viene, como estamos viendo, por un separador de aceite, continúa hacia el condensador, como estamos aquí observando, del separador de aceite, una vez que ya está lleno, sin pasar por depósito de aceite equilibrador, que sería, digámoslo así, cuando hay más de un compresor en una central frigorífica, iría al compresor, otra vez al cárter del mismo, se recuperaría desde la descarga. Esto es muy importante en este tipo de compresor o en cualquier compresor a muy baja temperatura, muy baja presión de evaporación, y una solenoide cortaría el paso para que en el caso de que el compresor se pare, solamente estaría actuando cuando el compresor en marcha, para que cuando el compresor se pare, obviamente no pasaría a presión. Recordemos que el aceite entra a presión de alta al cárter. Mientras que está funcionando el compresor, no hay ningún problema, porque es poco caudal. Pero cuando el compresor está parado, está comunicado a alta con baja, con lo cual el pesostato estaría arrancando y parando de una manera continua, haciendo ineficiente la instalación. Una vez condensado el refrigerante en estado líquido, pasa por nuestro recipiente, donde se recoge siempre en forma líquida, ¿vale? Pasará por nuestro filtro, visor, que podemos ponerlo a la salida del filtro, o cercano a una válvula de expansión, como vamos a ver a continuación, que sería aquí. Esta sería nuestra válvula de expansión principal. Aquí podemos incorporar un nuevo filtro. El filtro, como ya sabemos, aparte de ver si pasa o no refrigerante, también determina el grado de humedad, si la hay, en nuestro fluido en fase líquida. Y por supuesto, si lo dejamos al lado de una válvula de expansión, ya al fondo de la línea de líquido, pasado todos los componentes, veremos si hay burbujas, y esas burbujas pueden afectar a modo flash al funcionamiento de la VT o la VEE, o válvula de expansión electrónica. La línea de líquido, aquí vamos a ver esta peculiaridad. La línea de líquido se abre en dos partes, una que se deriva directamente, ¿vale? Una parte de caudal, esto hay que calcularlo en forma de caudal másico, pasaría por este economizador, iría ya más frío, iría subenfriado a la línea de líquido, donde a través del corte solenoide, que es digámoslo así, controlado por un medio de un termostato específico, pasaría el líquido a la válvula de expansión subenfriado, es decir, con mejor rendimiento. Y parte del refrigerante, como digo, hay que calcularlo a través del control de una solenoide, porque solamente podía efectuarse cuando el compresor estuviera en marcha, en un funcionamiento de trabajo optimizado, y se pararía cuando llegaría ya a un compresor a unas presiones que cortaría por pesostato. Pues parte de este líquido se expansiona en el subenfriador o economizador, y en forma de gas entraría a la etapa intermedia, que ahora veremos dónde quedaría, en qué espacio de este compresor de doble tapa quedaría. De forma que la presión que nosotros intentamos generar con la cantidad de líquido que pasa por aquí, la aspiración del compresor sería la presión intermedia, es decir, la raíz cuadrada del producto de las presiones de alta y baja. ¿Vale? Esto es fundamental
ya y determinar aquí, aquí podemos sacar problemas de cálculo de caudales másicos para que esto sea de una manera o se ejecute de una manera correcta y eficiente. Mientras tanto, el líquido expansionado en la VT, en la válvula de expansión principal, pasa por el evaporador de baja temperatura, hablamos de temperaturas muy bajas, del orden de menos 35 grados de evaporación aproximadamente, y bueno, ya una vez sale fuera, podría pasar por un separador de aspiración que le ayuda a que a la aspiración del compresor no le llegue líquido, es fundamental, un separador de antigolpe de líquido, y una válvula tipo KVL en Danfoss, una válvula reguladora de presión de aspiración, para evitar que en los arranques de este sistema la presión sea excesiva, ¿vale? Excesiva, y el compresor se vea fuera de su rango de presiones de trabajo, ¿vale? En la parte de aspiración, no en la parte de descarga. Bueno, pues así, digámoslo así, funciona a grosso modo este ejercicio con este operando, que es el subenfriador o economizador, un compresor de doble etapa. Vamos a ver un poquito el detalle de este compresor en relieve. Aquí, como podemos apreciar, en 3 dimensiones vamos a analizar este compresor de doble etapa al que hacemos referencia. Por un lado tenemos por aquí este espacio, que es la entrada del vapor de aspiración proveniente de la temperatura baja, del evaporador de baja. Como estamos viendo, entra el colector, pequeño colector, y a las dos culatas de aspiración, culata 1 y culata 2, ¿vale? Directamente entra a la aspiración de las culatas, ese vapor. Por lo tanto, tiene que entrar vapor sin una gota de líquido, obviamente. Se comprime y internamente esa descarga pasa por el motor eléctrico y llega a salir por este colector, que es el colector de presión intermedia. Aquí lo estamos viendo, señalo el recorrido, que va directamente a la entrada del compresor, ¿vale? Aquí lo vemos un poquito en posición, inclinado la entrada del compresor aquí a la zona de presión intermedia. Entra al espacio de presión intermedia, donde se comprimirá y saldrá por la culata, por aquí, que es la descarga. Saldrá por este espacio hacia la descarga, ¿vale? Estamos rotando el compresor de forma que podamos ver, esta sería nuestra descarga. Evidentemente este es el sistema de bombeo y control de aceite, ¿vale? El compresor recibe el aceite que entra por aspiración, que viene por la aspiración. Obviamente también hace falta un separador de aceite que está incorporado aquí en este esquema, pero el aceite que volvería por el evaporador aquí a lo que sería el espacio del cárter. Pero pasando ese vapor lo que hace realmente es entrar vapor al cárter y es aspirado directamente por la culata, o sea, entra al espacio de la culata a través del plato de válvulas que se encuentran dentro de estos cilindros, ¿vale? O sea, perdón, dentro de estas culatas, y repito, bombeado a la presión intermedia, interiormente donde la presión intermedia va a la culata de descarga, que es esta, donde es finalmente comprimido. Hay que decir que entre medias estaría este vapor que es comprimido, está muy caliente, habría que enfriarlo un poco, de recalentarlo un poco, para que entre a la culata a la temperatura apropiada, no a la presión, que ya lo sabemos, sino una temperatura apropiada para que no sea una descarga excesiva en este caso, ¿vale? Bien, vamos a ver, esquemáticamente, guarda, lo que vamos a ver en esta imagen es la relación que hay en nuestro proyecto de compresor de doble etapa. Aquí estamos viendo ese compresor, ¿vale? Utilizando como está en el esquema, un economizador, donde parte del líquido se expansionaría, o sea, se quedaría para enfriarse, ¿vale? Y parte se expansionaría, aquí vemos todos los elementos de control, se expansionaría yendo a la presión intermedia,
esta línea negra que vemos es el líquido subenfriado, mientras que esta otra es aquí ya el vapor, que iría directamente, como estamos viendo, al colector de la presión intermedia del compresor. Nosotros lo que hacemos con el compresor es que, como ya hemos visto en la parte anterior, la toma de la descarga de la presión intermedia, ¿vale?, se comunica con los vapores del economizador a la misma presión, obviamente, eso tiene que ser a la misma presión. De hecho, cuando el proceso está ejecutándose, la presión entre la descarga de este compresor más la producida por el propio sistema de expansión coinciden, generándose esa presión intermedia. Ahora lo veremos en el diagrama de Moller. Esa presión intermedia entra directamente a lo que sería la culata de descarga, donde se comprime y entra con aceite, obviamente, porque recoge vapores del cárter, ¿vale? Se comprime y sale por la descarga hacia el condensador. Aquí en este esquema también lo podemos ver exactamente igual, solamente que el compresor de doble etapa, aquí se ha abierto en dos fases. La parte del compresor de baja, ¿vale? Esto quería de simplificarlo un poco y hacerlo en concordancia. La parte de aspiración, la parte de la descarga de la culata de baja presión, que se mezcla con los vapores provenientes del economizador, mejorando tanto la temperatura como el proceso de compresión, ya que es aspirado a una temperatura moderada, ¿vale?, sin llegar a la saturación de líquido, sino en estado de vapor, pero más moderado, y a una presión más alta, con lo cual el último escalón es más sencillo, es más moderado, y la tasa de compresión ha mejorado bastante. Con lo cual ya la descarga entra al condensador y el circuito se cierra. Es, para así entenderlo, lo mismo que la imagen anterior, pero de una manera esquemática. Bien, ya por último, aquí vamos a relacionar este sistema con el diagrama de Moller propiamente dicho. Aquí estamos viendo en esta imagen, ¿vale?, cómo nosotros tenemos la compresión en la de aspiración del 1 al 2, es decir, vienen los vapores por aquí, se comprimen hasta el punto 2, donde ya entra a formar parte la condensación de líquido. Parte del líquido se ha expansionado en el subenfriador, mientras tanto, que no esté funcionando el subenfriador de líquido y no haya derivación aquí, como esta válvula, esta electroválvula se quedaría completamente cerrada, toda la descarga, ¿vale?, toda la descarga pasaría por pasaría directamente por el intercambiador de placas, puede estar frío o no, y iría al condensador. ¿Qué se consigue con esto? Se consigue que a los comienzos la tasa de compresión es muy escasa y la producción de líquido llega a acarrear un coste energético bastante alto. En el momento en que ya se ha producido líquido, que ya hay líquido, tenemos líquido, esta parte de él se derivaría al subenfriador, creando la etapa intermedia. La etapa intermedia se calcula con el caudal máximo que tiene que circular y su valor sería la raíz cuadrada del objetivo de la presión de alta y la presión de baja. Bien, si ese vapor se hace recalentado, llegamos al punto 3, que es la entrada al compresor directamente por aquí. Fijémonos, aquí nosotros tenemos este tubo que es la descarga de las culatas de aspiración más el fluido que se mezcla del estado de vapor frío con esa descarga a la presión intermedia. Con lo cual tenemos un desrecalentamiento de vapor a la entrada de la culata de alta, del punto 2 al 3, y aquí se comprime hasta el punto 4, que es la salida del compresor. Aquí lo vemos, DL, salida del compresor. Nos ha incorporado aquí, entre el punto 5 y el punto 5', que sería el subenfriamiento del líquido ocasionado por el efecto de este subenfriador, economizador, pero aquí tendríamos que incorporarlo para mejorar el ciclo. Se mejoraría el ciclo notablemente, ¿vale? Y en la producción frigorífica específica, el efecto frigorífico entre el punto 1 y 8 sería hasta el 8', iría desplazado más a la izquierda, habría un porcentaje de vapor más pequeño, con lo cual más cantidad de líquido que se va a evaporar dentro del evaporador y mejor eficiencia. Eso con respecto al subenfriamiento.
Y con respecto a la doble etapa, evidentemente, si nosotros comprimiéramos del 1 hasta el 4 directo, que es como se hace al arranque del sistema, la temperatura de descarga a la postre sería muy alta. La eficiencia, nada, prácticamente ni a la mitad del compresor, y eso energéticamente no es viable. Bien, pues eso es todo para esta demostración, este vídeo del funcionamiento del sistema de doble etapa. Compresor Compound. Bien, eso es todo para este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Recuerda que si tenéis alguna cuestión sobre algún tema, pues no dudéis en consultarla, que la intentaremos resolver lo antes posible. Así pues, también os agradecería mucho que compartierais este vídeo y por supuesto nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Saharan dust from a desert